Muchísimas gracias, Javi. Le cuento que de acuerdo a la oficina de la secretaria del Condado Webb, un total de 661 familias laredenses han perdido sus casas tan solo en lo que va de este año. ¿Por qué? Porque no han podido continuar pagándolas, lo que significa que cada mes un promedio de 61 familias se quedan sin techo aquí en Laredo. Pero para hablar acerca del porqué de esta situación me acompaña Leila Martínez, quien es experta en bienes raíces y manager de Homebridge Financial Service de Laredo y con 30 años de experiencia. Sí. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por aceptar nuestra invitación. Sí. ¿Se te hace alarmante este número de familias que en lo que va de año ya asciende a 661 familias, según la oficina del Condado Webb, de la secretaria del Condado Webb, que han perdido sus casas? Sí, el número ese es alarmante. Yo hice una investigación y en el 2018 el Condado de Webb mandó 739 noticias de embargamiento. Notificaciones de embargamiento. Notificaciones. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que a lo mejor no perdieron sus casas, simplemente estaban en el proceso de embargamiento. O sea, no las han perdido, pero las se van a perder. Pues hay una probabilidad, si no hacen sus pagos, que la pierdan. Quiere decir que cuando el dueño de una propiedad recibe ese tipo de notificación, significa que ya tiene problemas con sus pagos. Sí, quiere decir que para aquí en Texas tienes que estar demoroso 3 meses antes de que te embarguen tu casa. En otras palabras, quiere decir que no has hecho pagos en 3 meses. ¿Y cuál es el problema más común que tú ves en los dueños de viviendas aquí en Laredo? ¿Cuál es lo más común, el problema más crítico y más común a nivel de Laredo? Problema no veo, porque el momento que esas gentes se calificaron para comprar la casa era porque la podían comprar. Pero a veces pasan cosas o situaciones que los dueños de casas no esperan, como enfermedades, muertes. O que no les hablaron claro tampoco en un principio. ¿También ha sucedido? No, hoy ya estamos muy regulados y tenemos que ser bien claros desde el primer día en cuánto va a ser tu pago. Nosotros una hipotecaria nunca te va a calificar para una casa si tú no la puedes pagar. En otras palabras, tú tienes que demostrar que tú tienes ingreso para calificar para esa casa. Y entonces, ¿cómo se explica que más de 660 familias hayan perdido sus casas en tan solo 10 meses? A veces es por no hacer un buen presupuesto mensual. A veces es por, como te decía hace un momento, llegan las crisis a los hogares. Enfermedades, pérdidas de trabajo. A veces también tiene que ver con la administración de la casa. Tenemos que administrarnos para hacer nuestro pago de nuestra casa a tiempo. Una persona que pierde su casa, ¿le resulta muy difícil a esa persona volver a comprar otra casa después de que la primera que compró le fue embargada? No le resulta difícil porque a los 2 años esa persona puede volver a comprar. Sí, claro que su crédito es afectado. Por supuesto. ¿Y eso no le afecta el hecho de que quiera comprar una segunda propiedad y le diga, no, pero si no pudiste con la primera, no. ¿Cómo te voy a confiar una segunda? No, porque el cliente, normalmente hubo una situación por cual perdió su casa. No es porque nomás no la quiso pagar, porque esa persona pierde su casa y se tiene que ir a pagar renta. Esa persona o paga renta o paga casa, tiene que vivir en un lugar. Sí, pero ella trae el crédito bastante dañado por el hecho de que no pudo pagar una casa. Incluso para rentar va a tener problemas también. Sí, y yo te puedo decir en mi experiencia de 30 años haciendo esto, la gente normalmente algo pasó. No fue porque nomás la persona no quiso pagar más o quiso perder su casa. ¿Y no porque aumentaron los intereses de la propiedad? ¿No pueden aumentar los intereses de la propiedad? Pueden aumentar, depende qué tipo de préstamo usted agarró, ¿verdad? Yo siempre sugiero que cuando estén comprando una casa, agarren un interés fijo sin penalidad por pagar antes de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el capital y interés en 30 años no va a cambiar. Lo que puede cambiar es el interés, lo que puede cambiar es las taxas, los real estate taxes, que son los prediales, o la aseguranza. A veces la aseguranza te sube porque has hecho un claim, o simplemente tú quieres una cobertura que a lo mejor no era necesaria, pero tienes una colección de arte y la quieres asegurar por una cantidad mayor, entonces hay una diferencia
en una aseguranza de casa. Y ya para terminar, Leila, ¿cuál es la diferencia entre un comprador de casa, o sea, un comprador primerizo que por primera vez compra una casa, con otro que va a comprar su segunda casa? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es que el que está comprando casa por primera vez nunca ha sido dueño de casa. El que está comprando ya por segunda vez ya fue dueño de casa, creció la familia, crecieron o cambiaron las necesidades y ahora se encuentran vendiendo una casa y comprando otra. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. 15 segundos. El consejo que tú le darías a una persona antes de comprar una casa. El consejo que yo le daría a una persona que está comprando casa es que se preparen, que hagan su tarea. Por ejemplo, aquí en Laredo tenemos NeighborWorks que precisamente mañana tienen una clase, es el sábado, todavía se pueden registrar, pueden llamar al 712-9100 y registrarse, y esa clase los prepara y los educa de todo lo que el proceso y el trámite para comprar una casa. Y también no confiar en cuánta oficina hay en el pueblo diciendo reparamos el crédito. Cuidado con eso también. No todo el mundo te puede reparar el crédito. No, hay expertos. Hay expertos. Y yo cuando... Y expertos. Exacto. Yo fuera con alguien experto de crédito. Es el caso tuyo, que tienes 30 años de Sí, servicio y sí. un récord más que comprobado. Sí, gracias. No te voy a cobrar por el comercial de NeighborWorks, pero después hablamos de cómo va a ser. Okay, sí, claro que sí, Miguel. Me dio mucho gusto contar contigo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias.